Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Contrapunto. Quien les habla, Emil Chireno y mi colega Marjorie Félix. Es un placer compartir con ustedes por nueva vez. En el día de hoy vamos a tocar un tema que en la construcción de lo que es la República Dominicana y cualquier nación siempre juega un rol importante, el tema de la migración. Pero concretamente hablaremos de la diáspora dominicana en el extranjero. Respecto de este tema, conoceremos cuáles son las principales estadísticas sobre migraciones que maneja la República Dominicana, cuáles son las principales razones por las que emigran los dominicanos, cuál es la importancia de las remesas y su impacto en la economía de la República Dominicana, así como cuáles son los programas y las políticas que ha desarrollado el Estado Dominicano para apoyar a la diáspora y mantenerla vinculada. Todo ello en el siguiente reportaje de la sección Hechos a continuación. La palabra diáspora proviene del griego y significa dispersión de grupos étnicos o religiosos que han dejado su lugar de origen y que se encuentran distribuidos por el mundo. Comúnmente el término fue usado para referirse al exilio judío fuera de Israel y la posterior propagación del pueblo judío por el mundo. Para el autor Arturo Victoriano, catedrático dominicano de la Universidad de Toronto, Canadá, la diáspora dominicana se ciñe a la realidad histórica mundial, definida desde un desplazamiento en masa de una población desde su país o sociedad de origen hacia otra de acogida, donde establece raíces. Según un informe del Instituto de Estudios Dominicanos de la City College of New York de 2015, la población de origen dominicano en Estados Unidos ha crecido principalmente durante las últimas 4 décadas. Para el año 1980, había un total de 204.360 personas de origen dominicano, y ya para el año 2010, según el censo estadounidense realizado ese año, había 1.414.703 personas de origen dominicano. Como indica este censo, los dominicanos representan la quinta población extranjera más numerosa a partir de la cantidad de sus nacionales, con un 2.8% por debajo de los mexicanos, puertorriqueños, cubanos y salvadoreños. También es la quinta población extranjera en crecimiento si se compara con el censo del año 2000, en el cual había 764.945 habitantes con un incremento de 135%. Las 5 ciudades con mayor población dominicana en Estados Unidos son New York, con 674.787, New Jersey, con 197.922, Florida, con 172.451, Massachusetts, con 103.292 y Pensilvania, con 72.348. En Manhattan, en la ciudad de Nueva York, los dominicanos constituyen el grupo hispano más numeroso y el barrio de Washington Heights es identificado como el centro de la comunidad dominicana en los Estados Unidos. El segundo destino de migración de los dominicanos es España. Según datos del Instituto Nacional de Estadística Español, unos 75.477 dominicanos han migrado a España en el periodo comprendido entre 2008 y 2016. Y el tercer lugar es Puerto Rico. Para 2010 había en la isla 68.036 personas de origen dominicano, con un crecimiento de un 21%. De esa estadística, quizás es relevante que le pueda comunicar que de la comunidad dominicana radicada en los Estados Unidos, el 43% de ese 1.8 de dominicanos ha nacido en los Estados Unidos. Es decir, que no han partido desde la República Dominicana para realizar su proyecto de vida en los Estados Unidos, sino que ya han nacido de familias dominicanas que se habían radicado con anterioridad, lo que explica que el Estado dominicano tiene que ponerle mucha atención a esa nueva realidad, porque debe mantenerse un vínculo estrecho entre esa comunidad y la dominicanidad que reside en la República Dominicana. Gracias por permanecer con nosotros en Contrapunto. Continuemos con el desarrollo de este interesante reportaje sobre la diáspora dominicana. El estudio Estado de las Migraciones que atañen a la República Dominicana 2015 del Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe, OPMICA, de 2015,
analiza las razones que llevan a los dominicanos a emigrar, pese al crecimiento económico de hasta un 7% del Producto Interno Bruto en los últimos años. Según el estudio, esto se debe a las desigualdades que siguen dificultando el ascenso social para gran parte de la población. La distribución del ingreso de las personas ha sido desigual, con un índice de concentración estimado en 0.5 a nivel nacional en 2014, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Si se considera la distribución del ingreso en base al porcentaje del ingreso nacional total y se consideran a las personas por quintiles de ingreso per cápita, donde el quintil 1 corresponde a las personas más pobres y el quintil 5 a las más ricas, se observan las diferencias existentes. Por ejemplo, mientras el quintil 1 recibe 3.2% del ingreso total del país, el quintil 5 recibe un 56.2%. La CEPAL sitúa la pobreza nacional en 35.7% y la indigencia nacional en 16.8%. La población que vive con menos de $1.9 por día en 2.3% y la que vive con menos de $3.1 por día en 9.12%. Además, según datos de 2016 de la CEPAL, la tasa de desempleo fue calculada en 6.0% a nivel nacional, 3.9% en el caso de los hombres y 9.5% en el caso de las mujeres. Sobre la educación, se destaca el dato de los jóvenes de 15 a 24 años que no son parte de la población económicamente activa o que no estudian ni trabajan, estimado a un 17.5% a nivel nacional. En cuanto a salud, de acuerdo a datos de 2015 de la Oxfam, el gasto público apenas llegaba a 2.8%, mientras que la tasa de mortalidad infantil durante el periodo 2010-2015 fue de 25.1% muertes por 1.000 nacidos vivos, 36.6% en el caso de los hombres y 26.9% en el caso de las mujeres. Además, la proporción de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria fue de 12.5% para el periodo 2013-2015. Esto según datos de 2016 de la CEPAL. Los flujos migratorios son una constante en la historia de la humanidad y como tal hay que verlo dentro de un contexto de normalidad, es decir, no somos ni más ni menos, sino que entramos en las estadísticas de casi todos los pueblos del mundo. Nuestra emigración ha sido esencialmente por las mismas razones que las otras personas emigran, es decir, por crisis económica, por reagrupamiento familiar, algunos por situaciones políticas, ¿no? Y otros hasta por proyectos profesionales. Y por eso existe una variedad en esa diáspora, una variedad, vamos a decirlo así, sociológica de las personas que componen nuestras comunidades en el exterior. Por ejemplo, no es lo mismo las comunidades que partieron hace 40, 30 años que los que parten hoy, por ejemplo. Hay puntos en común, pero también hay puntos que los distinguen. No es lo mismo la migración que va a Miami, a aquella que va, por ejemplo, a Nueva York o incluso a Europa. Cada una mantiene características muy específicas que responden justamente a elementos de esa historia que dejaron atrás en el país. Las migraciones causan efectos en la sociedad de origen, en la de destino y en los migrantes. Como indica el Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2005 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre los impactos positivos podemos citar la inserción de los inmigrantes en mercados laborales más exigentes y el efecto de las remesas sobre los egresados macroeconómicos y en las localidades donde son recibidas y utilizadas. Según datos de la ponencia La diáspora dominicana hacia los Estados Unidos y su impacto en la economía nacional, de Luis Núñez, en 2010 los dominicanos residentes en Nueva York tienen inversiones en más de 20.000 negocios y son propietarios del 70% de las bodegas hispanas en esta ciudad. Además, poseen el 90% de los taxis gitanos. Se destaca también que los dominicanos son propietarios de 3 cadenas de supermercados, 3 periódicos, 2 televisoras y tienen una gran vocación de ahorro. En la ponencia también se resalta la inserción de los dominicanos en cargos políticos relevantes, como el caso del congresista Adriano Espaillat,
y de otros jóvenes políticos dominicanos que ocupan puestos importantes en Nueva York y New Jersey. La influencia económica de los dominicanos residentes en el exterior se refleja en el flujo de remesas que envían a sus familiares residentes en el país. Como indica estimaciones del Banco Mundial, República Dominicana recibió en 2015 un total de $5.149 millones en remesas del exterior, especialmente de Estados Unidos. Por otro lado, recibió $3.832 millones de España, $549 millones de Puerto Rico, 229 de Italia, 142 de Suiza, $41 millones de otros países. La cifra de $5.1 millones es equivalente a un 7.5% del PIB, lo que destaca la importancia de las remesas para la economía nacional. Según datos del Banco Central, hasta octubre del año 2016 ingresaron al país por ese concepto unos 4.351.1 millón de dólares. Además, el regreso de los dominicanos ausentes dinamiza la economía. Según la Oficina de Estadísticas, en diciembre de 2015 llegaron al país para las vacaciones navideñas un total de 113.612 dominicanos residentes en diferentes partes del mundo. Pero también se generan impactos negativos para el país y los emigrantes, como señala el Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2005. Entre ellos, se encuentra la pérdida de fuerza laboral calificada, la presencia marginal de delincuencia, la ruptura de núcleo familiar, la alta dependencia de los familiares del emigrante, el cambio en los patrones de comportamiento, especialmente en jóvenes y más aún en aquellos que no son productivos. El costo de los viajes a veces obliga a hipotecar las casas y a la venta de bienes para la salida ilegal del país, que cuando no reportan los beneficios esperados, muchos de esos bienes se pierden y empobrecen a las familias. Además, el inmigrante puede tener que enfrentar problemas de integración en labores ocupacionales restringidas, así como racismo y xenofobia en las naciones receptoras. En el plano familiar también hay situaciones, o sea, se emigra a veces por eso mismo, muchas veces, por la situación socioeconómica de la familia, y esas lealtades es la que estructura tu existencia en ese nuevo lugar donde tú estás. Y de ahí que ese comportamiento económico de tanta austeridad del emigrante para garantizar que por las razones que se fue puedan ser cumplidas. Es decir, que se garantice, por ejemplo, el flujo de algún tipo de ingreso económico aquí. Entonces eso, por supuesto, cuando nos vamos al plano macro, sabemos que en nuestro país los casi $5.000 millones que son importados, ¿no?, como el envío de remesas de parte de los emigrantes dominicanos en el exterior a sus familiares en el país, pues son una variable importantísima de nuestra economía. Son de los elementos más importantes que estructuran ese presupuesto no estatal, sino de la nación, ¿no?, ese producto ya no interno, sino nacional, esa generación de riquezas de los nacionales dominicanos que por supuesto tienen en la diáspora uno de sus grandes contribuyentes. El Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro de su política exterior, tiene como objetivo la protección de la población dominicana en el exterior, el cual lo señala como objetivo específico en el Plan Estratégico 2015-2020, que indica lo siguiente: fomentando su vinculación con los procesos de desarrollo económico, social, político y cultural de la República Dominicana, mediante el fortalecimiento de los servicios consulares y la implementación de programas de asistencia humanitaria, protección legal y migratoria. También se fomentarán los vínculos de estos ciudadanos y ciudadanas con el desarrollo de sus comunidades de origen y contribuyendo al fortalecimiento de los lazos afectivos de esta población y sus descendientes con la República Dominicana que faciliten este proceso de desarrollo. Este punto está orientado hacia la obtención del objetivo 2.3.8 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, de promover y proteger los derechos de la población dominicana en el exterior y propiciar la conservación de su identidad nacional. República Dominicana tiene convenios migratorios con otros países. En 2015 firmó un convenio migratorio con Panamá, mientras que el gobernador de Puerto Rico, en ese momento, Alejandro García Padilla, impulsó un proyecto para permitir a los inmigrantes que viven en la isla sin autorización legal
abrir cuentas bancarias y emitir cheques. Esto para dar estabilidad económica a los inmigrantes, así como el uso de una licencia de conducir especial como identificación. La República Dominicana es parte de un programa de la Organización Internacional para las Migraciones, entidad de las Naciones Unidas que promueve trato digno a los inmigrantes y que incluye atención a los problemas que afectan a los dominicanos asentados en otros países. El programa toma en cuenta las necesidades que afecta al migrante en materia económica, de salud, educación, empleo y retiro de la vida económica. Promueve que las leyes de cada país tomen en cuenta los derechos de los extranjeros, incluido establecer facilidades a bajo costo para el envío de remesas desde ciudades como Nueva York. Ese es el desafío que tenemos nosotros, de diseñar políticas que pudieran mantener una vinculación estrecha de esa comunidad con la República Dominicana, para que no se pierda ese sentimiento patriótico que debe latir en el corazón de cada dominicano y dominicana sin importar el lugar donde se encuentre. Entonces, el Instituto del Dominicano en el Exterior está diseñando programas para mantener esa vinculación estrecha a través de fortalecer la identidad nacional con charlas, conferencias, con apoyos a los deportes. Ahora mismo acabamos de celebrar en Europa el primer gran encuentro de los Juegos Patrios, una combinación estratégica del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Deportes. Ya había ocurrido en Nueva York, en los Estados Unidos, se había celebrado también ese gran concierto deportivo que le hemos denominado los Juegos Patrios, que van a representar a esa zona, la séptima y la octava, como se ha diseñado en el Ministerio de Deportes, en los Juegos Nacionales que se van a celebrar en la República Dominicana en marzo del año 2018. Lo que explica que estamos diseñando políticas para que esa dominicanidad no se debilite. Entonces, el Instituto del Dominicano en el Exterior está habilitado para mantener la identidad nacional y la vinculación a través de programas y de una serie de actividades que el Estado Dominicano va a promover a través de nosotros. Antes estas actividades las hacían los cónsules, pero con la ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha sido recientemente aprobada, todas esas actividades pasan ahora al Instituto del Dominicano en el Exterior. Como cada semana tenemos contacto con especialistas en nuestros temas y hoy los expertos en migraciones van a responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los programas y las políticas que tiene el Estado Dominicano para mantener vinculada y apoyar a la diáspora? Veamos cuáles son sus respuestas. De parte del Estado Dominicano no ha habido una política clara hacia su emigración, ¿no? Tiene una política muy cerrada de intolerancia, de una intolerancia abusiva hacia la inmigración, pero hacia la emigración no tiene. Y yo creo que por muchas razones es necesaria. Primero, porque forman parte de este país, son ciudadanos que sencillamente pasan a otro lugar y son también ciudadanos sujetos de derechos y de deberes. Segundo, porque es una inversión, es decir, son embajadores nuestros, pero además embajadores con poder económico. Y para garantizar que ese flujo cultural, ese vínculo afectivo y por ende también económico continúe, el Estado Dominicano debe tener una política que refuerce esos vínculos a través de el seguimiento consular, diplomático, a través de facilidades para que ellos puedan invertir en nuestro país, para que ellos puedan constituir y sacar provecho del esfuerzo que tienen allá, aquí, ¿no? Y al mismo tiempo para garantizar que todos esos vínculos culturales puedan ser también transmitidos de una generación a otra y así reforzar la familia dominicana tanto en el plano macro como en el plano micro. En el plano nacional, parte de las políticas que vamos a aplicar es lograr que todas esas políticas que el Estado realiza para los dominicanos aquí se apliquen allá. Por ejemplo, ya hemos llevado una gran feria inmobiliaria a Nueva York, a España,
para permitirle a esos dominicanos y dominicanas que sueñan con una vivienda en nuestro país. Estamos permitiéndole el proyecto Profesor Juan Bosch, que son 25.000 apartamentos que lo puedan adquirir a bajo precio. El Estado hace un sacrificio quitándole el ITEVI, dándole bonos, dándole facilidades y prácticamente sale como a $150 al mes el aporte que deben hacer esos dominicanos para adquirir su apartamento. También estamos desarrollando actividades con el Congreso Nacional para eliminar algunas trabas que tienen esos dominicanos cuando deciden venir de retirada a la República Dominicana, con relación a su mudanza, a sus vehículos, a las facilidades que debemos darles si tienen algunas iniciativas microempresariales. Es decir, el Estado por primera vez está diseñando esa política, la está aplicando para favorecer a esos dominicanos que residen fuera de la República Dominicana. Hoy en la sección de análisis de Contrapunto estamos conversando sobre la diáspora dominicana y para ello nos acompañan los especialistas. Carlos Abaunza, representante del Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe, OMICA, a quien doy una cordial bienvenida. Muchas gracias. De igual forma, nos acompaña la doctora Florinda Rojas, quien es directora ejecutiva del Instituto Nacional de Migración. Bienvenida, señora Rojas. Muchas gracias. Como todos sabemos, la República Dominicana, como otras naciones del mundo, se ha caracterizado por ser una emisora, una exportadora de gente, y eso nos representa unos beneficios económicos. Sobre todo ello vamos a hablar en Contrapunto hoy, y quiero empezar a preguntar de ustedes, ¿cómo consideran que es la naturaleza de la migración dominicana hacia las distintas sociedades receptoras? Podemos pensar en Estados Unidos, Europa, como los principales focos receptores. Carlos. Bueno, en realidad la República Dominicana desde hace muchas décadas viene lo que alguna gente conoce como exportando gente, ¿no? Principalmente hacia Estados Unidos, Puerto Rico y España. Es interesante porque con base en investigaciones que estamos haciendo en distintos centros, nos hemos dado cuenta que ahora se ha diversificado mucho los destinos. Entonces ahora, por ejemplo, los dominicanos están yendo hacia Argentina, hacia Chile, hacia Centroamérica. Otras islas del Caribe siempre estaban contempladas, pero ahora se está diversificando muchísimo esto y incluso en Europa ya no es España, sino España como puente para irse a Noruega, a Holanda, etc. Entonces se ha visto una verdadera diversificación de esos destinos. ¿Cuál es la naturaleza de las migraciones? Bueno, en un estudio reciente que se realizó en el instituto, pudimos identificar también las nuevas corrientes, como mencionaba Carlos, las nuevas corrientes de hacia dónde se dirigen los dominicanos. Pero también se ha ido identificando que ahora Puerto Rico, que era como el segundo lugar de destino, ha sido desplazado por España. Entonces ahora el segundo lugar de destino de los dominicanos y las dominicanas es España. De todas maneras, los Estados Unidos de América sigue siendo el primer país por excelencia que elige el dominicano para irse a residir, de los cuales ya estamos hablando de 1.800.000 personas en los Estados Unidos, incluyendo los hijos de dominicanos que han nacido allá. Son migraciones laborales, fundamentalmente. Sí, las razones por las que salen son múltiples, incluidas ahora, como estaba diciendo doña Flor, procesos de reunificación familiar, regrupación familiar, etcétera. Pero son laborales, la gente va a buscar trabajo, va a buscar una mejor calidad de vida, pero también mejores ingresos, tanto para sus núcleos familiares como para enviar como remesas al país. Esos aportes, las remesas que se reciben de las diásporas, pues tradicionalmente en las economías latinoamericanas, y la dominicana no es una excepción, pues han jugado un rol importantísimo. Aquí, según los datos del Banco Central, se habla anualmente por encima de los $4.000 millones en remesas, una cantidad interesante y bien cuantiosa para nosotros. Me pregunto, ¿cómo
en el largo plazo creen ustedes que las remesas, o cuál rol deberían jugar las remesas en el modelo de desarrollo de un país? Porque eso a veces hace a los países muy dependientes. El caso, por ejemplo, de El Salvador, que es uno de los países de América Latina que pues mayor porcentaje de su PIB representan las remesas, algunos expertos dicen que eso es un riesgo grande para la economía, porque si hay cualquier problema económico en los países donde reside la diáspora, pues por vía de consecuencia, la República Dominicana se afecta. ¿Ustedes han estudiado esta perspectiva, la económica de las remesas y la dependencia que podría crear en un modelo de desarrollo? Carlos. Sí, en realidad, como estás diciendo, es muy complejo porque produce tanto retos como oportunidades, ¿no? Sí. Las múltiples visiones de desarrollo que han tratado de entender el tema de las remesas en la República Dominicana se han dado cuenta de que la gran cantidad de dinero que llega en remesas, que el año pasado, en el 2016, fue de 5.261.000 millones de dólares, un equivalente al 7.1 del PIB, no están destinadas a desarrollo, no están destinadas a inversión, no están destinadas a crear pequeños negocios, están destinadas a subsistencia. Con lo cual, lo que estás diciendo, digamos que promete tratar de reinventar y de hacer políticas públicas para prever posibles escenarios en la economía global. Ok, siendo la dominicana, pues evidentemente parte de ella. ¿Y usted, doña Florinda? Pero sí, desde ese sentido hay varios aspectos que me gustaría mencionar. Uno de ellos es no mirar el tema de las remesas solamente como un ingreso a la economía dominicana, sino también ver en qué medida esos aportes que recibe la familia dominicana, que tiene parientes en el exterior y les manda, pueda ser utilizado en las propias comunidades. O sea, saquemos un porcentaje y tratemos de hacer que se invierta en esas localidades donde viven los familiares para justamente lograr el desarrollo de la comunidad. Hay países que han promovido esto como una solución, que no se vea solo el nivel de envío para la ayuda y el sostenimiento familiar, pero también envío para el desarrollo de la sociedad en esas áreas donde residen los familiares. Por el otro lado, en el marco de lo que son las políticas públicas, la atención que nuestro país y que el Estado Dominicano ahora le está dando cada vez más a la diáspora dominicana, tiene mucho que ver también con las últimas evoluciones. Por ejemplo, ahora existe el derecho al voto en el exterior, ¿no? Ahora existen los diputados y diputadas parlamentarios en el exterior, ¿no? Los parlamentarios en el exterior. De ultramar. Exacto, de ultramar, exacto. Y también tenemos ahorita que hay participación de la comunidad dominicana dentro de la sociedad, participación política dentro de la sociedad que los ha acogido. Y asimismo también el tema de el número de dominicanos y dominicanas que tienen doble nacionalidad versus el número de dominicanos que todavía se encuentra en una situación irregular en esos países. O sea, hay varios elementos que tienen mucho que ver con la composición de los dominicanos en el exterior. Y agregar, diría yo, uno de esos elementos, el cultural, porque uno tiende a pensar mucho en lo económico cuando habla de las diásporas, de qué aportan, de qué llega al país. Pero también la diáspora, por lo menos la dominicana, en Nueva York, ha jugado un rol cultural interesante, señor. El Centro de Estudios Dominicano de la Universidad de CUNY publica constantemente sobre muchos temas de la realidad dominicana, estudiados por dominicanos en el extranjero, que indudablemente agregan valor a la investigación que se hace sobre nuestra propia sociedad. Tenemos dominicanos como Junot Díaz, por ejemplo, premio Pulitzer, señor, es un gran escritor, y miren de qué habla él, de la realidad del inmigrante que se adapta a la vida en los Estados Unidos. O sea, que hay un factor identitario y cultural de la diáspora que también yo creo que es muy importante. Además, me pareció muy interesante el planteamiento de ambos, desde la pregunta que efectuara Emil, de cómo aprovechar mejor las remesas que tanto impactan a la economía local, y el planteamiento de doña Florinda acerca de la diversificación en la inversión de esas remesas. ¿Se ha pensado desde el Estado Dominicano en un programa o política en el mediano y largo plazo que además de que se plantee un mejor aprovechamiento de las remesas, también construya una agenda que también se instale junto con la diáspora y su desarrollo para mantenerla vinculada? Porque pensemos en que el que emigra
mantiene un vínculo con la comunidad, con la familia que queda. El hijo de ese migrante, en tanto que tiene una presencia del pariente, también mantiene un vínculo, no tan fuerte como el primero. Pero ¿qué sucede con las terceras y siguientes generaciones que por un orden natural pierden el interés o el vínculo con la República Dominicana? ¿Cómo mantener ese vínculo si es tan importante el tema de la remesa y no podemos prescindir de ella? El gobierno, desde mi entender, y doña Flor puede hablar de esto con mayor propiedad, en realidad está haciendo grandes esfuerzos por vincular las políticas públicas con mejores prácticas de atención a los ciudadanos y ciudadanas dominicanas en el extranjero. Eso se ha venido viendo desde hace algunos años y se está incentivando mucho ahora, tanto para los dominicanos que viven fuera como para los dominicanos que retornan, lo cual abre también todo un espacio de discusión muy importante porque han sido personas que han quedado bastante en el olvido durante mucho tiempo. Sí. Son héroes mientras están enviando dinero y luego regresan aquí y quedan bastante en el olvido, ¿no? Algunos quedan en cuadros de vulnerabilidad muy graves. Entonces yo entiendo que sí, que el gobierno está haciendo esfuerzos muy puntuales y sostenidos para vincular al país con esta diáspora. Sí, definitivamente hay esfuerzos que se realizan y muchos de ellos es la primera vez que se están realizando con miras a justamente ocuparnos de la población dominicana en el exterior, porque en primer lugar es obligación del Estado, ¿no?, preocuparse por sus ciudadanos donde quiera que estos se encuentren, de manera que no es un tema de si quiero o no quiero, o sea, es como Estado mi deber y mi obligación de poderme ocupar de los ciudadanos en el exterior, pero sobre todo apoyar a aquellos ciudadanos dominicanos en el exterior que están en situaciones de vulnerabilidad, desde diferentes razones, ¿no? Dentro de la asesoría jurídica, falta de empleo, niveles académicos muy bajos, orientación para el retorno, en fin, hay una serie de cosas que a través de nuestros consulados y embajadas se están haciendo hoy día, que antes no era tan importante, pero como dicen, la gente primero, ¿no? Pero por el otro lado, hace unos meses, en el mes de agosto, si bien me recuerdo, se firmó un acuerdo cuatripartito específico para aquellas personas que son devueltas desde los Estados Unidos después de haber cumplido sentencia y que llegan, la mayoría de ellos, en una situación de vulnerabilidad tal donde también es responsabilidad del Estado orientarlos y ayudarlos a que se reinserten en el país, ¿no? Este acuerdo cuatripartito, firmado en el Ministerio de Relaciones Exteriores por el ministro, por la Procuraduría General de la República, el Gabinete Social de la Vicepresidencia de la República y el Instituto Nacional de Migración, con miras justamente a que una vez que estas personas son devueltas, ¿no?, han cumplido sentencias, regresan al país, muchos de ellos ni hablan el idioma, pero su familia se quedó en los Estados Unidos, o no tienen familiares acá, y al no tener familiares, ¿dónde van a ir?, ¿no? Entonces, justamente hay que entender primero que la sociedad dominicana los acoja, son nuestros compatriotas y ya cumplieron su delito. Por lo tanto, esa actitud xenófoba de rechazar a tu propio nacional por el hecho de haber sido delincuente en el pasado, hay que cambiar esa cultura. Y después la otra cosa es, bueno, ¿cómo lo ayudamos a que encuentre trabajo y no vuelva a intentar irse de manera irregular de nuevo al país donde estaba? Y en ese sentido creo que los retos y los desafíos que estas 4 instituciones tenemos es justamente lograr un programa de apoyo, de acogida y de reinserción a estas personas que llegan. Esto es para citar algunos de los ejemplos, ¿no? Y son muy muchos, interesante. ¿no? Sí, eso está muy interesante porque son muchos. Esos son unos dramas que a veces uno como que no lo tiene muy presente. Los dramas de las personas que son deportadas. Así es. Que anualmente, corríjame, me parece que el año pasado hablamos por encima de los 2.000 y tanto. 2.625. 2.600. Entonces son muchos dominicanos que están llegando con una situación jurídica peculiar a la República Dominicana y que deben integrarse. Así es. A mí me gustaría también quizás tocar algo que en lo personal pues me llama la atención. Hace unos días
se publicó un estudio de opinión con financiamiento de la USAID sobre el tema de las migraciones de los dominicanos, o sea, qué porcentaje de la población en promedio, una encuesta, quiere irse. Y me sorprendió mucho, no sé qué tanto de cierto tenga, porque desconozco la muestra que se utilizó para hacer esa encuesta. Sobre el 60% de los jóvenes encuestados decía que querían buscar vida en otro destino. Correcto. Entonces me pregunto yo, en los últimos años, ¿se ha incrementado o se ha disminuido el número de jóvenes o de dominicanos que migran hacia el extranjero? Lo digo, y antes de cerrar la pregunta, por otro dato que me sorprendió. Una colega de la Embajada de los Estados Unidos me comentó que la República Dominicana es el segundo país del mundo en visas aprobadas por los Estados Unidos, o sea, en volumen de visas aprobadas. Hay muchos dominicanos buscando visas. Entonces, ¿cuáles son las razones principales por las que los jóvenes deciden emigrar? ¿Y esa tendencia ha crecido o ha disminuido en estos últimos años? Sí, es difícil tratar de valorar esa pregunta a lo largo de los años porque esas encuestas no se vienen haciendo con rigurosidad, no se vienen haciendo cada X cantidad de años. Sin embargo, por ejemplo, el Latinobarómetro, que sí lo viene tratando de darle seguimiento a eso en toda Latinoamérica, sí ha visto que se ha mantenido una deseabilidad de salir de República Dominicana a lo largo de los años y que en ciertos momentos agarra un crescendo, lo cual es muy interesante porque compite con una idea de un crecimiento económico en República Dominicana, número 1 en Latinoamérica, pero también la deseabilidad de salir del país es prácticamente la número 1 en Latinoamérica. Entonces esas incongruencias llaman la atención cuando uno quiere investigar el tema de las migraciones, ¿no? En OMICA, hoy precisamente sale un informe, que es un anuario del estado de las migraciones en República Dominicana, y resulta que ahí exponemos el tema. Aquí hay desempleo, aquí hay una brecha entre clases cada vez más grande y más evidente, con salarios mínimos o por debajo de los salarios mínimos, lo cual es insostenible cuando uno ve cuál es el precio de la canasta básica. Entonces la gente dice, entre quedarme aquí y poder ganar el triple en Chile, pues voy a intentar ir a Chile, sabiendo que incluso podría ser víctima de trata y tráfico de personas, ¿no? Entonces, eso compite con una idea de que todo está muy bien en el país. Y yo no quiero ser crítico de eso, pero también los números dicen de que la gente está saliendo muchísimo. Y lo que estabas diciendo es muy interesante. En realidad, el gobierno estadounidense le da muchos visados a República Dominicana. En los últimos tiempos hay como una oleada de asignaciones de cuotas de visa. Sí. Y la gente se cuestiona por qué. Y me preguntaba, ahora que estás exponiendo tu respuesta, ¿no es esa una mentalidad común de todo el que migra? Que piensa que va a estar mejor al lugar de destino. Sí, hay un investigador, Luis Guarnizo, que abre uno de sus libros más famosos diciendo, no hay que preguntarse por qué la gente migra, sino por qué la gente no migra más. Porque en realidad eso sí se viene sosteniendo desde hace décadas, que es el 3% de la población mundial la que migra, o la que es migrante. Ahora, aquí estamos hablando de dos cosas. La deseabilidad de migrar, por un lado, y cuánta gente migra, por otro. Porque si a los dominicanos que quieren salir se le diera visa, quizás nos quedáramos con la mitad del país. Sí. Entonces eso es diferente. Sí. Y esto es bastante crítico, digamos, y doña Flor entiende esto mucho mejor que yo, de que ahí es donde tiene que venir el gobierno para crear políticas públicas que le dé mejores oportunidades a la gente, que entienda que se puede ir al extranjero a estudiar, pero regresar al país a devolverle su conocimiento para un proceso sostenido de crecimiento social, económico, etcétera. Doña Florinda, ¿usted qué? Pues fíjate que en una investigación que realizó mi oficina sobre la diáspora dominicana se identificó y fueron tomando datos de oficinas de los Estados Unidos de migración, oficinas europeas, en fin, de España en particular también, donde estuvimos identificando cuál había sido la tendencia de dominicanos y dominicanas para salir del país. Y sí, en los últimos años se redujo. Se redujo porque, bueno, ustedes recordarán que en España hubo una crisis económica muy fuerte que hizo que la gente empezara y decidiera regresar de retorno al país. Aunque ahora es un poquito más estable, pero no significa que ha cambiado demasiado.
Por el otro lado, la tendencia de los dominicanos ahora también es a buscar otras fronteras. Por ejemplo, la tendencia de irse hacia Sudamérica, específicamente Chile, es nueva, es de los últimos años, ¿no? No tiene más de 3 años esa tendencia a irse a buscar empleo en Chile. O también, como tenemos gente en todas partes del mundo, lo cual es cierto, si miras a Oceanía, África, Asia, también hay una presencia dominicana que quizás todos juntos no hace un número enorme, pero estamos hablando alrededor de las 80.000 personas, ¿no? De manera que eso es un lado, o sea, la tendencia ha bajado. Ahora, como se mencionaba, una cosa es lo que se desea y otra es lo que hay. El otro ejemplo también es que desde Puerto Rico ha bajado muchísimo por la cantidad de dominicanos y dominicanas que ahora han retornado a la República Dominicana. Ahora, el problema que apuntaste tiene mucho que ver ahora con un determinado segmento de la población dominicana que es la juventud. Y ahí es uno de los elementos donde más hay que trabajar. Con la juventud sí hay que trabajar más en ofrecer propuestas laborales y de capacitación que no sea tan atractivos para ellos irse a otro país a buscar oportunidades. La misma juventud dominicana no le interesa involucrarse en asuntos políticos, para dar un ejemplo, pero es también porque carece de esos espacios, ¿no? Entonces, sí es importante que esas políticas públicas que se desarrollen vayan enfocadas también a ese segmento de la población que está sin empleo y que es lo que hace que quiera salir del país a buscar otras oportunidades. Al mismo tiempo, con todas las ofertas que se están dando para ir a estudiar becado fuera, ese capital humano que está siendo preparado en el exterior, tenemos que aprovecharlo. Entonces tenemos que darle oportunidades a través de esos empleos importantes para ese tipo de profesional que viene muy bien calificado y que República Dominicana lo necesita. Bien, doña Florinda, con usted aquí mismo. Esa diáspora ya está instalada en las sociedades de destino. ¿Tiene experiencias participativas, sociales, que las hagan identificarse de otros grupos latinos con los que tienen que convivir? ¿Hay un perfil por el que pudiéramos diferenciar a los dominicanos en el exterior? Sí, hay un perfil, el más importante, digamos, es el perfil cultural. O sea, diferente a muchas otras nacionalidades, los dominicanos y dominicanas siempre sueñan con regresar a su país. Muchas otras nacionalidades deciden quedarse y establecerse ahí, pero siempre, aun cuando tengas doble nacionalidad, tu deseo será algún día ahorrar para comprarte una casa en República Dominicana, ¿no? Entonces, esa parte cultural que está vinculada también con los hábitos alimenticios, con las celebraciones de las fiestas patrias, con todo ese tipo de cosas, y los encuentros familiares hacen una cierta característica particular con relación a la gente de la República Dominicana. Pero también, ahorita se mencionó algo que me parece importante sacar, y es el sentido de unidad que tiene la población dominicana en el exterior. Es decir, estas asociaciones de dominicanas y dominicanos que se mantiene viva y que tienen muchísimos años funcionando en varias ciudades en Estados Unidos o en Madrid o en Barcelona, en fin. Creo que eso también es muy relevante por parte del dominicano de estar siempre alrededor de su propia gente. Muy bien. Finalmente, Carlos, algunos desafíos que tenemos en materia de diáspora. Sí, bueno, es interesante que estaba nombrando el Centro de Estudios Dominicanos, ¿no? Sí. Gracias a la doctora Ramona Hernández, allá dominicana, muy querida, distinguida, muy querida. Ella me facilitó unos datos que dejaban ver, por ejemplo, cuánta gente se está naturalizando allá, cuánta gente se está sacando su ciudadanía. Está por encima de 26.000 personas el año pasado. Sí. Wow. 26.000 personas que ya probablemente ya no regresen al país, tienen su pasaporte americano, se quedan allí, compran casas allá. Quizás a futuro podría, si el gobierno comienza a instaurar, como dice doña Flor, un tipo de políticas que inviten al retorno, o por lo menos que estén en una migración transnacional entre ambos países, son personas que se pierden, es un capital humano que se va.
De igual manera, más de 50.000 personas se volvieron residentes el año pasado, más de 50.000 dominicanos se volvieron residentes de Estados Unidos. Entonces, yo veo y concuerdo al 100% con doña Flor, que si el gobierno no toma esas previsiones de invitar adecuadamente a que esos cerebros regresen, a que esa mano de obra bien cualificada, experta, regrese al país, eso le va a facilitar las cosas a otros países, no a la economía ni al pueblo dominicano. Entonces, uno de los retos principales es eso, ¿no? El que la gente se esté yendo, el que se quede fuera, y también pensar en que las remesas son fluctuantes. De hecho, con la crisis global del 2008, hubo una fluctuación brutal, y eso causó en el país grandes fluctuaciones en algunas familias, en algunos sectores. Entonces, este tipo de situación es previsible y se puede combatir, se puede contrarrestar con políticas, con diseños de bien social, etcétera, que inviten a las personas a quedarse, a regresar, o por lo menos mantenerse en una circularidad. Y así como hay personas que tienden a irse, se naturalizan y tú dices que ya no vuelven, esa pérdida de ese capital humano, también hay muchos que retornan. Sí. O sea, yo creo que hay que pensar que no solamente la carga de hacer que menos dominicanos con capacidades dejen nuestra economía, no solamente es un asunto local, sino que también se dan condiciones externas que hacen que aumenten los retornos. Por ejemplo, las crisis económicas y también hasta los temas identitarios, para cerrar. O sea, yo tengo varias personas conocidas en los Estados Unidos que con lo que está pasando allá ahora, específicamente en Nueva York, dominicanos que emigraron y son de un nivel social con un poder adquisitivo mayor, ya los problemas no son materiales. Claro. Ya no es un tema de yo ganarme el triple del salario. Ya los problemas son de identidad. Claro. Yo no me siento que yo pertenezco, y como yo no pertenezco, yo retorno. Claro. Entonces, yo creo que hay muchas posibilidades para que muchos dominicanos retornen, que no residen exclusivamente en lo que podamos hacer nosotros, que hay que hacer más, indudablemente, pero también en lo que puede pasar fuera de aquí, que pueda afectar los flujos de migrantes dominicanos. Sí, y a eso también se le agrega, si me perdona, nuevos elementos. Por ejemplo, el tema del terrorismo. Esto causa inseguridad en muchas familias que dicen, bueno, mira, sí, mi país puede que sea violento, pero no llega a este nivel, y por lo tanto yo quiero vivir ahora más tranquilo, más tranquila, quiero estar en un lugar donde no tenga estos riesgos. Porque si voy a un evento público donde hay miles de personas, yo no sé lo que puede pasar. Entonces también ahora son como nuevos elementos que se van sumando a lo que afecta el fenómeno de la migración y de la movilidad humana en general. Sí. Fíjate que para ir cerrando, una idea muy breve, porque me preguntaste de retos y oportunidades y solamente hablé de retos. En realidad hay una oportunidad tremenda. De los 6.5 millones de turistas que recibimos el año pasado en la República Dominicana, entre el 9% y el 10% eran dominicanos que viven fuera. Y gastan el triple de lo que gastan los otros. Gastan el triple, y además vienen aquí con turismo médico, vienen a hacerse aquí tratamientos dentales, cirugías, etcétera. Entonces hay muchas formas de poder aprovechar ese capital. Bien, con estas interesantes intervenciones de nuestros invitados, a quienes les agradecemos su presencia en Contrapunto, cerramos el análisis sobre la diáspora dominicana. Ustedes continúen con nosotros en la parte final de Contrapunto. En este programa sobre la diáspora dominicana hemos hecho un recorrido extenso sobre lo que es la comunidad dominicana en el exterior, su importancia en cifras para la economía dominicana. Hay un interesante estudio que se hizo en la Universidad de Columbia por Ramón Hernández, que también la hemos mencionado, Emilia, en el programa de hoy. Directora del Centro de Estudios Dominicanos de la Universidad de CUNY. Así es. Acerca de la movilidad laboral hacia sociedades capitalistas modernas. Y en ese estudio se habla de que la diáspora dominicana es el resultado de la propia voluntad del gobierno dominicano con el respaldo del gobierno norteamericano en ese momento para eliminar el excedente laboral que había en la República Dominicana, es decir, generar más empleos, y para dar un respiro por razones políticas al recién iniciado gobierno del doctor Joaquín Balaguer, que necesitaba demostrar cuál era su ímpetu para desarrollar la sociedad de ese momento.
Lo que no se había considerado era que el efecto colateral de ese intercambio migratorio iban a ser las remesas monetarias hacia la República Dominicana, que desde entonces hasta ahora ha impactado nuestra economía. De todo lo que hemos visto en el programa, la reflexión interesante es cómo mantener vinculada a esa comunidad dominicana que se encuentra en el extranjero, para que a partir de las terceras, cuartas generaciones haya una razón natural para mantener el vínculo con la República de sus padres y que se mantenga este importante ingreso del que el Estado Dominicano no puede prescindir. Si a usted le ha gustado el contenido del programa del día de hoy, puede compartir con nosotros a través de nuestras redes sociales. Desde luego. Y también recordar que la importancia de la diáspora en la República Dominicana va muchísimo más allá de las contribuciones materiales, va muchísimo más allá de los 5.000 y tantos de millones de dólares que recibimos al año en remesa. También ustedes, tanto los dominicanos que estamos aquí como los dominicanos que están en el exterior, pueden agregar valor a nuestra cultura, estudiándola, contribuyendo con centros de pensamiento y con espacios que nos permitan aprender más sobre quiénes somos nosotros los dominicanos. A mí me llena de mucho orgullo, Marjorie, ver que tenemos incluso a un Juno Díaz en los Estados Unidos, ganador de un premio Pulitzer, dominicano, que escribe sobre cómo es que un migrante se puede integrar en esa sociedad. Así que yo creo que el valor que agrega la diáspora dominicana es múltiple, es cultural, es educacional y desde luego es económico. Pero tenemos además escritores, profesores destacados, catedráticos, deportistas que podemos exhibir en las comunidades que se han desarrollado en las sociedades receptoras o de destino. Nos llaman el trópico del béisbol, será por algo, ¿verdad? Así es. Bueno, como bien nos dice, recuerden que pueden compartir con nosotros en nuestras redes sociales, enviarnos sugerencias, críticas, comentarios y cualquier tema que a usted le gustaría que aquí en Contrapunto desarrollemos. Recuerden que la cita es todos los domingos a las 6 de la tarde por Supercanal 33, la señal que nos une. Y la repetición los lunes a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Hasta la próxima semana.